operaciones en dependencia de la necesidad del usuario. Como ejemplo, habíamos puesto que vamos a ingresar 500 filas, por ejemplo, en una tabla. ¿De acuerdo? Y habíamos hecho ciclos para eso. Les decíamos que se pueden utilizar 3 tipos de ciclos. El ciclo loop o el lazo loop, que es genérico para todos, el cual usted lo puede utilizar de 2 formas, ¿no? Utilizando, por ejemplo, exit when, empezaba el lazo, hacía un grupo de sentencias, salga cuando se cumple una condición. ¿De acuerdo? Así habíamos insertado las 500 filas en una tabla. También decíamos que utilizar la salida even, es decir, si es que usted utiliza el lazo, dentro del lazo se ejecuta un grupo de sentencias. Si se cumple la condición, entonces salga. Es muy parecido al exit when, solamente es un cambio de sentencia, nada más la condición también es la misma. Y vimos el ciclo while. El ciclo while sí tenía alguna pequeña diferencia porque el ciclo while primero se verifica la condición y luego se van ejecutando las sentencias. Todo eso también debe incluir un lazo loop dentro del ciclo while. ¿De acuerdo? Hicimos también esa inserción de 500 filas dentro de una tabla utilizando un ciclo while. También hicimos un store procedure en donde usted mandaba el número de filas y debía el store procedure verificar en dónde se encuentra, en qué número se encuentra la última fila para hacer la continuación e ir poniendo la secuencia. ¿De acuerdo? Y tenían que hacer como producto acreditable la programación que ustedes ya conocen, un factorial, y la programación igual que ya conocen de una potencia. ¿De acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son los ciclos for. Sabemos que el ciclo for es un contador automático que tiene el límite inferior y el límite superior. Es decir, va a tener un rango de enteros. Por ejemplo, desde el 1 al 100 haga esto. Desde el 500 al 600 haga esto. ¿De acuerdo? Y automáticamente el ciclo for usted ya no debe reasignar el contador, porque automáticamente se va a incrementar en 1 el contador. ¿De acuerdo? Esto ya conocemos, ¿no? Una pequeña explicación. En el ciclo for se especifica una variable contador. Esto debemos declararlo, ¿no? Como todo, como en todo ciclo. ¿Sí? Se utilizarán 2 enteros. Uno para el límite inferior y otro para el límite superior. Dentro de la misma variable. ¿Sí? Las sentencias se ejecutan una vez por cada entero. Lo que se conoce como una iteración. Automáticamente se incrementa el contador en 1. Como todo ciclo for, ¿no? La sintaxis del ciclo tendremos for desde una variable contador, es un nombre que usted le puede poner, in, si es que usted quiere utilizarlo
ascendentemente o puede utilizarlo descendentemente también con la palabra reverse. Desde un límite inferior hasta un límite superior. Y nuevamente un lazo. Loop. El grupo de sentencias ejecutables. Y fin de lazo. Cuando usted ya especifique el fin de lazo, ya se termina el ciclo for. No existe un end for, ¿no? Con el fin de lazo se termina todo. Es de alguna manera más simple porque usted no tiene que estar reasignando el contador. Como ejemplo, vamos a crear un bloque anónimo que inserte asimismo 600 filas o 600 registros en la tabla ejemplo lazos. Por favor, abran el SQL y vamos a hacer esa práctica. Lo primero que voy a hacer es truncar la tabla para que se borren todos los datos y poder hacer el ciclo for. Truncate table, ejemplo lazos. Para que se vacíe la tabla y para hacer directamente un commit y poder hacer nuestro procedimiento. Primero voy a declarar entonces una variable. Recuerden, la estructura de un bloque es declarar begin end. Y voy a declarar una variable k de tipo integer, ¿no? Que va a ser mi contador. Al igual que en los otros ciclos, inicializo k en 1 y empiezo con el ciclo. Por desde k, desde 1 hasta 5. Ingrese a un lazo. En este lazo haremos la inserción. Insertar en hasta 600, dijimos, ¿no? Hasta 600. Insertar en la tabla. Ejemplo lazos. En la variable contador voy a mandar el valor de k. Y en la variable texto voy a mandar un mensaje, valor de k. Tal como lo hacíamos el día de ayer. Fin de lazo. De paso, validamos con commit. Y fin del bloque anónimo. Vamos a comprobar esto. Es un bloque, es un ciclo for simple, ¿no? Se ejecuta el bloque PLSQL. Verificamos. Tenemos las 600 filas. Entonces, como vemos, el ciclo for es bastante simple, ¿no? ¿Alguna pregunta?
De la misma forma podemos utilizar el ciclo for para hacer los ejemplos que ustedes hicieron ayer en su producto acreditable, para calcular factoriales, para calcular potencias, de pronto para la serie de Fibonacci y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces dirá, pero en base de datos realmente los ciclos no los veo tan útiles porque son más para programación. Ahora vamos a ver la utilidad de los ciclos. ¿Sí? Porque vamos a empezar a ver lo que son los cursores. Y en los cursores lo que más se utilizan son ciclos. Y por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta para empezar el nuevo tema, el tema de hoy? Bien, asumo que todo está claro, entonces comenzamos el tema de hoy. Cursores. Recuerden que les había dicho que existen varios tipos de bloques nominados. Entre ellos tenemos los procedimientos almacenados o los procedures que ya hemos visto, los triggers o disparadores que también hemos visto, las funciones que nos falta por ver, los cursores y los paquetes. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver lo que son los cursores. ¿Sí? Primero, usted ya debe familiarizarse con este término porque usted va a utilizar mucho los cursores. ¿Sí? ¿Qué es un cursor? Un cursor es un bloque PL/SQL que permite almacenar de forma temporal uno o más datos. Para ser utilizados en lo posterior en comparaciones o en cálculos. Nosotros ya hemos utilizado cursores implícitos. ¿Cuál es el cursor implícito? Cuando usted dice, por ejemplo, seleccione la existencia del producto tal y póngale en la variable E. ¿Sí? Cuando usted hace, por ejemplo, un select stock into S, por ejemplo. Desde la tabla productos, en donde el ID del producto es igual a 1. Esto ya es un cursor, pero es un cursor implícito, un cursor simple. Usted selecciona el stock, digamos son 100 unidades, y aguarda en la variable S las 100 unidades. ¿De qué producto? Del producto 1. Esto ya es un cursor. ¿De acuerdo? Y acá dice, por ejemplo, si la existencia es mayor que lo que me está pidiendo, que la cantidad, ya está utilizando este stock o esta existencia en un cálculo. Fíjense, un cursor es un bloque PL/SQL que permite almacenar de forma temporal uno o más datos en la variable S, de forma temporal. ¿Para qué? Para ser utilizados en lo posterior en comparaciones o en cálculos. Entonces nosotros ya hemos hecho cursores, pero hemos hecho cursores implícitos. ¿Qué es un cursor implícito? Cuando solamente se regresa un dato. ¿Cuántos de stock vienen si el producto es uno? Uno solo. Si yo digo, seleccione el sueldo into una variable S del empleado 1801, ¿cuántos sueldos van a venir? Uno solo. Son cursores implícitos en donde viene un solo dato. Cuando esto se complica, cuando diga, por ejemplo, seleccione el stock en la variable S de los productos cuyo nombre sea igual, por ejemplo, a leche. Y usted tiene 5 productos con el nombre leche, con marcas diferentes y con códigos diferentes. Leche Vita, leche Rey Leche, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
y vienen diferentes precios. En la variable S viene, por ejemplo, una vale 60 centavos, otra vale 70 centavos, otra vale 80 centavos, etcétera. Vienen diferentes precios y tiene una sola variable. Ahí usted tiene un problema. Este cursor ya no me sirve porque me vienen varios datos. Y ahí es donde debo yo aplicar un ciclo y decir, cuente todos estos señores y vaya poniéndoles en variables. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y entonces, podemos decir que existen dos tipos de cursores. Que son los cursores implícitos y los cursores explícitos. ¿Sí? Ya les había dicho lo que son los cursores implícitos. Son muy simples, ya los hemos trabajado. Utilizan la sentencia into y devuelven un solo valor o un solo registro. ¿Sí? Ya los hemos trabajado. La sentencia into, ya la hemos visto para varias cosas. Y esto es importante, ¿no? Y devuelven un solo registro o un solo valor. ¿De acuerdo? En cambio, los cursores explícitos son aquellos que me van a devolver más de un registro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo de cursor implícito, por favor. Dentro de la misma, del mismo usuario que estamos, voy a crear una tablita, ¿no? Voy a tener las secretarias. Voy a tener la cédula de la secretaria, nombre, apellido y sueldo. No voy a centrarme mucho en las validaciones ni nada de eso porque no es algo que vayamos a tomarlo muy en cuenta. Y voy a insertar estos datos, por favor. En este momento, por favor, nos conectamos al SQL y creamos esta tabla y ingresamos estos datos, ¿no? Tenemos 5 minutos, por favor, para crear esa tabla e ingresar esos datos.
Bien, vamos a continuar entonces. Asumo que ya todos tienen ingresados los datos y queda la tablita. Y voy a hacer un ejemplo de lo que es un cursor implícito. Y les decía, un cursor implícito lo que hace es devuelve un solo dato o un solo registro. ¿Sí? Voy a poner aquí un enunciado para que sea más claro. Recuperar una variable A, el apellido de la secretaria, con cédula 1803. Voy a hacer entonces ese cursor a recuperar ese apellido de la secretaria con cédula 1803. Y voy a sacarlo no a ninguna tabla, sino que voy a recuperarlo por pantalla, ¿no? Y desplegarlo por pantalla. Y ustedes saben que para poder recuperar por pantalla cualquier dato debo activar las salidas, ¿no? Mediante set server output on. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Activa las salidas por pantalla, ¿no? No les va a dar ningún mensaje, pero se activan ya las salidas. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer el bloque para recuperar ese dato en una variable A. Una variable A que herede el tipo de dato secretarias punto apellido de la secretaria herede el tipo de dato. Y empezamos con una sentencia select. Seleccione el apellido de la secretaria into la variable A. Desde la tabla secretarias, en donde la cédula de la secretaria sea igual a 1803. ¿Sí? Y esto lo voy a sacar por pantalla. DMS, saque por pantalla, output en cada línea y respuesta. Voy a poner un mensaje, ¿no? Mi variable A. Fin del bloque anónimo. Lo hago en un bloque anónimo porque no tiene mayor sentido hacerlo en un procedimiento. En una función sí sería importante, porque la función regresa un valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí diremos, fíjense por favor, únicamente declaro una variable del tipo apellido de la secretaria, que era del tipo de dato. Seleccionamos el apellido en una variable A de esa secretaria. ¿Cuántos resultados van a venir? ¿O cuántas filas van a venir? Una sola. En A va a llegar uno solo. El apellido de la secretaria, 1803, es Moya. Esto va a venir, nada más. Entonces el cursor es implícito porque solamente va a venir un resultado. Sería diferente si yo le dijera, por ejemplo, muestre los apellidos de las secretarias que ganen más de 1500. Ahí tengo tres. Ahí voy a tener Soto, Moya y Morales. Y ahí este cursor ya no me sirve, porque vienen tres datos. Porque me va a botar el error en donde digan
vuelven demasiadas filas, too many rows, o la subconsulta de una sola fila devuelve más de una fila. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, ejecutemos esto entonces y vamos a ver el resultado. Secretarias.apsec. Los datos. Verifiquen, por favor. No se olviden de activar las salidas por pantalla. Ahí está el procedimiento ejecutado. Como lo pueden ver, me dice la respuesta es Moya. Es decir, el valor de A, como está aquí enlazado, es Moya. ¿Sí? Y esto yo lo puedo utilizar para meterlo en alguna tabla, o de pronto para hacer un if, o si calculo sueldos de la misma forma. ¿De acuerdo? Un ejemplo un poco más completo sería recuperar el sueldo de la secretaria 1801. ¿Sí? Y si el sueldo es mayor a 1000, entonces descuéntele un 10%, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver el cursor y el uso de la variable también. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya voy a hacer varias operaciones de SQL. Voy a decir, declare la variable S, que vendrá de secretarias, punto sueldo de la secretaria, del tipo de dato. Begin, seleccione el sueldo de la secretaria, into la variable S, desde la tabla secretarias, en donde la cédula de la secretaria se iguala a 1801. ¿Qué más me dice? Si el sueldo es mayor a 1000, entonces actualice la tabla secretarias, conjunto de actualización, sueldo de la secretaria igual al sueldo anterior que tenía por el 0.10, pero hay que descontarle esto, entonces sería sueldo menos el 10%. ¿Sí? Si ganaba 1500, lo voy a descontar 150. ¿En dónde? En donde la cédula de la secretaria sea igual a 1801. No voy a sacar nada por pantalla. Si quisiera, pudiera sacar algún mensaje, reportar algo. Simplemente voy a terminar ahí. Es más, lo voy a hacer con meeting. ¿Sí? Estoy recuperando el sueldo de la secretaria con cédula 1801. Si el sueldo es mayor a 1000,
Entonces le actualizo las áreas y le pongo que gane menos un 10% a esa secretaria. ¿De acuerdo? Verifíquenle, por favor. Se ejecuta el procedimiento. Verifico la tabla de secretarias. La secretaria que ganaba 1.500 ahora gana 1.350. Se le descontó. Estamos utilizando cursores implícitos, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a cambiar un poco esto. Voy a recuperar el sueldo, fíjense por favor. Voy a recuperar el sueldo de los que ganen más de 1.500. Me van a venir 3 datos. ¿Cómo pongo 3 datos en una variable? No se va a poder, entonces me va a botar un error que me diga el cursor implícito trae más de un dato. Algo parecido, too many rows, demasiadas filas, algún error de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer justamente eso. Crear un cursor que recupere los sueldos de las secretarias que ganan más de 1.500. Y entonces voy a tener 3 respuestas. De la misma forma, voy a utilizar este código de acá arriba. Declaro una variable en donde van a venir los sueldos. Pero aquí viene la condición, es la que me va a dar la idea de que hay. Seleccione el sueldo de las secretarias que ganan más de 1.500. ¿Sí? Y voy a ver como, incluso como que le voy a sacar por pantalla ese sueldo, que no se va a poder, porque vuelvo y repito, van a venir 3. Devuelve el sueldo. Aquí, por ejemplo, ya va a haber un error, porque ya el cursor ya no es implícito. Exactamente. Fíjense, por favor, este error, la recuperación exacta de una fila devuelve un número mayor de filas que el solicitado. Obvio, me está devolviendo 3 filas, 3 sueldos. ¿Cómo meto 3 sueldos en una sola variable? Ahí entonces ya no me sirve el cursor implícito y debo pasar a un cursor explícito. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que son cursores explícitos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ah, perdón. Sueldo, gracias. Igual, el error va a ser el mismo, porque le reutilicé el código.
El error va a ser el mismo. La recuperación exacta devuelve un número mayor de filas. Gracias. Es el mismo error. ¿Sí? Debe usar cursores explícitos. Y ahora sí vamos a ver lo que es un cursor explícito. Los cursores se utilizan para recuperar más de una fila devuelta por una sentencia select. Las filas o registros devueltos se almacenarán en variables. Ahora, un cursor explícito ya no es tan simple como poner solamente la sentencia into, sino que el cursor explícito tiene diferentes acciones. La primera es la declaración del cursor. ¿Cómo declara usted el cursor? Con la sentencia select que va a utilizar. ¿Sí? En la sección declare, en la sección declare o de declaración, usted va a poner tal como declarar una variable. Cursor, y usted le va a dar un nombre al cursor. Is, y va a poner aquí la sentencia SQL. Por ejemplo, select sueldo de las secretarias que ganan más de 1.500. ¿Sí? Van a venir más datos, usted tiene que declarar el cursor. En la sección declare, al igual que el resto de variables. Y adentro del programa, en el cuerpo del programa, usted tiene que abrir el cursor. El cursor se abre con la palabra open y el nombre del cursor. ¿Para qué? Para que el cursor esté listo para recibir los datos. Luego usted tiene que llenar los datos en el cursor, extraer los datos y almacenarlos en las variables del cursor. Tercera acción sería extracción de datos y almacenamiento en las variables del cursor. Esto se hace con la acción fetch. Llenar el nombre del cursor. Ahí sí utilizamos el into. Into, una lista de variables. Y por último, usted tiene que cerrar el cursor. Una vez ya lleno el cursor, usted debe cerrar el cursor. El cursor se llena con la palabra close. Close y nombre del cursor. Esos son los pasos para
llenar un cursor explícito. ¿Alguna pregunta? Bien, por asunto netamente didáctico, voy a crear primero un cursor conociendo el número de respuestas. Eso nunca va a ocurrir, obviamente, pero por asunto netamente didáctico. Y luego sí voy a crear el cursor con ciclos para que se vayan contando y llenando las variables. ¿De acuerdo? Ejemplo. Y vamos a hacer el cursor anterior, el que nos botó el error. ¿De acuerdo? Vamos a obtener los sueldos de las secretarias que ganan más de 1.500. Vamos a seguir cada uno de los pasos. ¿Sí? Primero debo declarar la variable, declarar el cursor. Voy a declarar el cursor, por favor. Cursor y le voy a poner un nombre. Para mi caso le voy a poner cursor 1. Is y la sentencia SQL que voy a utilizar. Para mi caso es select. El sueldo de las secretarias. Desde la tabla secretarias. En donde el sueldo de la secretaria sea mayor a 1.500. Yo sé, conozco los datos de la tabla, sé que me van a venir 3 datos. Por tanto, voy un poco, por ser este primer ejemplo netamente didáctico, voy a acomodar las variables a eso. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, por ejemplo, sueldo 1 de tipo number, en donde me vendrá un sueldo. Sueldo 2 de tipo number y sueldo 3 de tipo number. Vuelvo y repito, es netamente didáctico el ejemplo. ¿Sí? Usted no es que va a ver cuántos clientes no han sido visitados y primero va a contar una tabla y va a poner las variables. Eso es imposible. Debo utilizar un ciclo, pero vuelvo y repito, por ser netamente didáctico, voy a ponerles este primer ejemplo así. Luego lo hacemos con ciclos. Empieza mi bloque PLSQL. Lo que debo hacer ahora es abrir el cursor. Ya declaré el cursor, ahora debo abrir el cursor. Para mi caso se llama cursor 1. ¿Sí? Ahora debo llenar el cursor. Para eso utilizo la palabra fetch. El resultado de cursor 1 into una variable sueldo 1. El resultado del cursor 2, del cursor 1, perdón, into una variable sueldo 2, porque sé que son 3, y llene el resultado del cursor 1 en mi variable sueldo 3. ¿Sí? He llenado el cursor. Ahora voy a cerrar el cursor. Close, cursor 1. ¿De acuerdo? Si quiero puedo mandar estos datos a una tabla, o si quiero puedo desplegarlos más bien por pantalla, que es lo que voy a hacer. DBMS, output, line. Aquí voy a ponerle sueldo 1
Y voy a enlazarlo con la variable sue1. Lo mismo para la segunda respuesta del cursor que está en la variable sue2. Y lo mismo para la tercera respuesta del cursor o el tercer dato obtenido del cursor que será sue3. ¿De acuerdo? Sin punto y slash. Aquí estoy utilizando un cursor explícito, acomodado los datos a mi respuesta. Ahí lo pueden ver, por favor. Y les decía, yo he declarado tres variables porque sabía que iban a venir tres datos. Pero eso a usted nunca nos va a pasar. Sino que yo debo más bien aquí hacer un ciclo para que busque cuántos datos van a volver y ahí sí poder llenarlos. Ya en un escenario real. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlos únicamente hasta aquí, ¿no? En el ejemplo didáctico anterior, se han declarado tres variables. Porque de antemano se conocía que se obtendrán tres datos de la respuesta. Y lo que les decía, pero en un escenario real, ¿no? Y de aquí. Un escenario real, no se conocerán cuántos datos se van a recuperar, por lo que se debe utilizar ciclos. Y usted verá qué ciclo le gusta más, el while, el, el loop, el for, el que a usted le guste más. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a hacer el ejemplo anterior, pero ya con cursores con ciclos. Crear un cursor que recupere los sueldos de las secretarias, que eran más de 1500, y enviarlos a una tabla llamada temporal. Por si usted necesita para más adelante utilizar eso. Bien, entonces, seguimos los pasos de un cursor explícito, ¿no? Declaro, de la misma forma como hicimos aquí, esto no va a cambiar, voy a declarar el cursor. ¿Sí? Vamos a mandar esto a una tabla, entonces voy a crear la tabla también primeramente. Table, temporal. Voy a poner aquí simplemente un campo, respuesta de tipo number.
un campo nada más, ¿no? Porque eso me está pidiendo. Declaro el cursor. Voy a declarar una variable también llamada sueldo, en donde voy a almacenar esto, ¿no? Sueldo de tipo number. Empezamos con el bloque. Y aquí seguimos los pasos nada más. Abrimos el cursor. Open, cursor 1. Ahora vamos a llenar los datos en el cursor. Loop. Ya no voy a poner sueldo 1, sueldo 2, ya no. Sino que dentro de este loop voy a llenar los datos. ¿Sí? Fetch, cursor 1, into la variable sueldo. O sea, los resultados del cursor 1 mande a la variable sueldo. ¿Sí? Salga cuando el cursor 1 ya no encuentre datos. ¿De acuerdo? Hasta ahí están recuperados los datos de la tabla en la variable sueldo. ¿Sí? Están recuperados. Los datos que regresa el cursor, que van a ser 3. ¿Sí? Con el lazo ya se recuperaron y cuando ya no haya datos, va a salir. Ahora, dentro de este mismo loop, para que le vaya insertando en cada iteración, inserinto mi tabla temporal en el campo respuesta, envíe el valor de sueldo. ¿De acuerdo? Sea más legible. Bien, ahí se termina el lazo. Fin de lazo. Como ya están llenos los datos, cierro el cursor. Close, cursor 1. Y punto de slash. Si quieren pueden hacerlo en commit también, ¿no? Eso no habría problema. Sí, gracias. Cursor 1. Gracias. Cuando el cursor 1 no encuentre datos, finalice. Correcto. Veamos cómo funciona esto. Voy a crear la tabla. Procedimiento PL terminado correctamente. Delegue asterisco from temporal. Y están aquí los datos. Y lo pueden ver. ¿Alguna pregunta? Completemos por favor la práctica. Tenemos 5 minutos para terminar la práctica.
Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, como ven, hemos utilizado un lazo simple, un loop, para este tipo de cursor. Vamos ahora a utilizar un ciclo while. Crear el mismo cursor anterior utilizando el ciclo while. Va a haber varias similitudes, ¿no? Desde la declaración del cursor, por ejemplo, porque vamos a declarar prácticamente el mismo cursor, pero vamos a utilizar aquí ya otro tipo de variable. Voy a declarar el cursor primero, cursor 1 is, y lo que necesita, ¿de acuerdo? Y voy a declarar una variable de tipo fila. Le voy a llamar esta variable, por ejemplo, datos nada más. ¿Sí? Datos va a ser de tipo cursor 1, row type, del tipo fila del cursor 1. Es una nueva variable, ¿no? Con esto vamos a empezar a trabajar. Lo primero que haremos es abrir el cursor. ¿Sí? Con open, cursor 1, abrimos el cursor. Luego vamos a recuperar la primera fila en el cursor. Y la recuperación de la primera fila la vamos a hacer con fetch. Fetch cursor 1, into mi variable datos. Vamos a dar un poquito de esto nada más. Bien, hemos recuperado la primera fila. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que el while primero verifica la condición y puede ejecutarse 0 veces. Entonces primero recuperamos la primera fila y ahí sí utilizamos el while. El ciclo while me va a permitir recuperar el resto de filas. Bien. Y voy a poner entonces while mientras el cursor 1, pero recuerden que el ciclo while tiene que irse por el lado verdadero. Encuentre datos. ¿Sí? Mientras el cursor 1 encuentre datos. Por eso les decía, hay diferencia entre la condición, no acá, perdón. Aquí me dicen
Cuando ya no encuentre datos, salga. Pero el while tiene que irse por la condición contraria. Mientras encuentre datos. Ahí entonces ingrese a un lazo. Loop. E inserte en la tabla que estamos trabajando. Inseriendo temporal. En el campo que le llamamos respuesta. El valor que usted está recuperando, que en este caso es sueldo. ¿Sí? Vamos a cargar el resto de filas. Fetch, cursor 1, into mi variable dato. Dentro del loop para que se carguen el resto de datos. Y está cargada la primera. ¿Sí? Mientras encuentre datos, cargue el resto. Fin de lazo. Y como el cursor ya está lleno, procedemos a cerrar el cursor. Close, cursor 2. Cursor 1, perdón. Close, cursor 1. Fin del bloque anónimo, punto slash. Para que no haya problemas con los datos que ya se cargaron de la otra tabla, desde el otro cursor, voy a truncar la tabla, ¿no? Truncate table, temporal. Bien, verifiquemos, por favor. A ver, ya le borré, estaba declarada, sí. Sueldo de tipo number. Gracias. No, aquí estamos mal, perdón. Aquí tenemos que mandar la variable sueldo, ya no, porque voy a mandarle aquí. Datos se llama el cursor. Datos punto sueldo. Exactamente. La variable sueldo ya no me hace falta porque estoy cargando una variable datos. Datos punto sueldo.
sueldo, se llama SUEEMP, se llama, ¿no? SUESEC. SUESEC se llama. Ya no es sueldo, perdón. Aquí es sueldo de la secretaria, SUESEC, que viene del campo SUESEC, del campo de la tabla secretaria. Por eso decimos herede el tipo de dato de la fila. SUESEC es de aquí, por favor, no es sueldo. Exacto. Bien, verifiquen, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces estamos viendo las aplicaciones de los cursores. Se le pueden presentar diferentes tipos de aplicaciones en dependencia del programa o del sistema o del proyecto transaccional que usted esté realizando. ¿Sí? Bien, el producto acreditable para el día lunes, por favor. Antes de darles el producto acreditable, voy a proceder a tomar la asistencia. Esta es la cuarta semana, la que estamos finalizando. Nosotros nuestras propias funciones, lo haremos con disparadores, con procedimientos, etcétera. ¿Sí? Bueno, me tienen a la lista, por favor, señores Acosta. Voy a ponerles la base en la que estábamos trabajando, que era el script de farmacia. Voy a compartir esta pantallita.
Bien, habíamos hecho el script de farmacia en el que habíamos trabajado, ¿de acuerdo? Y aquí habíamos, bueno, teníamos una carga de datos un poco grande y empezamos a trabajar con lo que eran los procedimientos también, ¿no? ¿Están? Aquí está. ¿Sí? El procedimiento nuevo detalle, en donde decíamos, cuando se ingrese un nuevo detalle, lo que se debe verificar es que la factura esté abierta, que ese, el detalle que estoy pidiendo o el producto que estoy pidiendo en el detalle, verifico la existencia para ver si puedo vender esa cantidad, etcétera, ¿no? Pero aquí lo hacíamos de manera de procedimiento. Vamos a transformar este procedimiento, el procedimiento nuevo detalle y también el procedimiento de abrir una factura, vamos a transformarlo a trigger, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer como producto acreditable es lo siguiente. Solamente van a ser dos triggers nada más, ¿no? En la base de datos de la farmacia, crear los siguientes triggers. Primero, crear el trigger, vender. Que antes de insertar en la tabla de detalle de ventas, verifiquen. ¿Qué tiene que verificar? Primero lo que habíamos quedado, ¿no? Verifiquen que la factura de venta esté abierta. Que el producto, que la existencia del producto a vender sea mayor o igual a la cantidad que se quiere vender. Sí, los procesos lógicos, ¿no? Pero a manera de trigger. Que se reste del stock la cantidad vendida y que se totalice en la tabla madre ventas el precio de venta por la cantidad vendida. Y lo que hemos hecho ya en los... Me parece que hubo un problema de conectividad. No sé hasta qué parte me escucharon. Me confirman, por favor, si es que está claro cómo van a hacer este trigger.
trigger. Bien. Y asimismo, para hacer el trigger pedir. Y asimismo, antes de insertar, en la tabla de detalle de pedidos, verifique muy parecido, ¿no? Verifique que ese pedido esté abierto. Es decir, esté en estado A. Esto ya no habría que verificar porque pronto yo no puedo controlar lo que ellos tienen. ¿Sí? Que se sumen al stock la cantidad pedida y que se totalice a sí mismo en la tabla madre pedidos el precio de compra por la cantidad pedida. Si yo pido, por ejemplo, 1000 ibuprofenos a $2 cada ibuprofeno, ya debo tener en la totalización 2000. Sobre esos 2000, pido 500 aspirinas a $1.500. Y se va subiendo. Es el proceso muy parecido al primer trigger, pero únicamente con el enfoque del pedido, no de la venta. Y si no hay preguntas, entonces voy a ponerles este documento en el aula virtual, asimismo el link, para el día lunes a las 7 de la mañana, por favor. Este producto acreditable, con esto ya estamos prácticamente eh, conociendo y dominando lo que son triggers y procedimientos, cursores y sentencias de SQL, de manera que las semanas que vienen nos dedicamos netamente a hacer aplicaciones, productos acreditables y también a ver una que otra cosa que nos falta, de pronto una auditoría, por ahí función, un histórico y cosas así que no nos van a llevar mucho tiempo. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Les veo el día lunes. Por favor, trabajen en este producto acreditable que no está complicado y traten de hacerlo correctamente. Gracias, chicos. Hasta el lunes. Hasta luego con todos.